Buenas tardes a todos y a todas. Es un placer contar con todos y con todas vosotras esta tarde. Aquí tenemos a María Jesús Conde, donde nos va a dar un taller, nos va a hablar de mujeres feministas linaresas, como hemos querido llamar al taller, del pasado, del presente. Para el presente, aquí tenemos a Juliana Catalán y a Carmen Carrera, donde nos van a contar un poquito de su trayectoria como mujer, feminista, activista. Bueno, un poquito, porque es largo. Nos va a hablar de mujeres del pasado, que también es muy importante recordarlas. Sabemos que lo que no se nombra no existe. Y nos complace también mucho haber conocido a María José, que es la nueva coordinadora de LIAN aquí en Jaén. Y le paso la palabra que nos cuente también ya un poquito. Yo tengo dicho que tengo que decir Instituto Andaluz de la Mujer porque hay mucha gente que suena IAN y no... Bueno, yo te iba a preguntar. No, que no. Entonces, claro, sí, llevo 2 semanitas en esta maravillosa labor porque creo que es súper importante este trabajo. Y me encanta ver que aquí hay de todas las generaciones, sobre todo, mira, que la educación, nosotros es una de las partes que tenemos muy inculcada en este trabajo, en estos 4 años, porque nuestra directora pues, es experta en educación y sabemos que a partir de esa línea de trabajo pues, es lo que queremos ejecutar. Yo vengo encantadísima, quiero que me contéis todos vuestros proyectos, vengo a verlo y además le he prometido que haremos muchísimas más visitas. Yo sobre todo quiero que trabajéis, que estéis tranquilas, que ahora mismo todo va a seguir exactamente igual, las subvenciones van a seguir exactamente igual, queremos que sigáis trabajando porque hacéis muy bien por la labor de trabajar con la mujer y aparte la mujer rural. Nosotros tenemos, por suerte o por desgracia, yo creo que es por suerte, una tierra que la mujer rural, pues, ese papel pues hay que reivindicarlo. Entonces, lo que necesitéis de verdad lo tenéis allí, estamos en Jaén, vosotros aquí también tenéis vuestro CIM, Centro de Información a la Mujer. y de verdad, lo que necesitéis, ahí estamos, tanto Manolo como de Participación Ciudadana, como yo ya como coordinadora, para cualquier cosa, pues ahí estaremos. Y nada, y animaros de verdad que trabajéis por esta labor que es muy bonita. Y que me consta que tenéis muchas actividades, muchísimas, y que me las van pasando poquito a poco y eso, estaré presente pues, en las que pueda y si me las hacéis interesantes, las busco mucho más. Vale, así que esta no me la podía perder, vengo a que me contéis vuestra vida. Así que... con algo me iré, ¿no? Bueno, pues encantadísima de... Cuando nos planteamos este taller, pensamos que era necesario visibilizar a muchas mujeres de la historia de Linares que no son apenas conocidas, ¿no? Pero creo que también es importante reconocer la labor de mujeres contemporáneas que han hecho mucho por la ciudad, que han sido activistas sociales, que han trabajado por el cambio social en la ciudad y otras que están empezando a destacar. Y creo que es importante reconocerlas a todas ellas. ¿Por qué las feministas sentimos esta necesidad de dar visibilidad al trabajo de las mujeres? Pues porque hasta hace bien poco nuestro trabajo era completamente invisible. El trabajo de nuestras madres, de nuestras abuelas, quedaban siempre en casa. Y dentro del ámbito doméstico, ¿no? Entonces no tiene nada de heroico ni de reseñable
ni le vamos a dar valor a eso porque es algo que hacen todas las madres, ¿no? Todas las mujeres se dedicaban a la casa. Las mujeres no teníamos referentes cercanos que nos invitaran a afrontar retos profesionales, laborales o artísticos y que nos invitaran a hacer algo más, ¿no? Más allá de lo que toda la vida han hecho nuestras madres y nuestras abuelas. Aunque cada vez es más frecuente que las madres trabajemos fuera de casa, aparte de cuidar la casa y cuidar de nuestra familia, las mujeres cada vez trabajamos más fuera y empezamos a ser referentes para esas niñas que en el día de mañana tienen que decidir qué van a hacer con su vida, ¿no? Transmitimos poco a poco la idea a las niñas de que pueden ser o hacer lo que ellas quieran. Pero hasta hace poco esto no era así. Las niñas cuyas madres han estudiado y trabajan fuera de casa tienen un referente cercano que las invita a formarse y buscar trabajo fuera de casa, ¿no? Es por esto fundamental que conozcan las niñas y las adolescentes la labor de mujeres y cuanto más cercanas mejor, para que les sirva de referente a la hora de afrontar los retos formativos y laborales que se encuentren en su camino. Porque no los tienen, no se los damos. Es curioso, pero hace poco vi un estudio que habían hecho en el que pedían a adolescentes, tanto chicos como chicas, que dieran nombres de personajes referentes para ellos en distintos ámbitos, ¿no? Deportivos, en la música, en laborales, profesionales. Los chicos solamente daban nombres de hombres y las chicas, algunas, daban algún nombre de mujer, pero tenían también referentes masculinos. No tienen referentes de mujeres que le hagan soñar con que pueden ser otra cosa, aparte de madre o aparte de cuidadora. Y no puedes ser lo que no puedes ver. Es muy difícil hacer un ejercicio de imaginación si no tienes un referente que te ayude, ¿no? Un estudio reciente realizado por Microsoft entre 11.500 niñas de toda Europa establece una clara conexión entre la visibilidad de los modelos de referencia femeninos en el mundo de la ciencia y la tecnología con el interés que esas niñas después pueden tener en un futuro. De hecho, las niñas que tienen modelos femeninos cuya labor se desarrolla en el campo científico-tecnológico, ya sea en el ámbito familiar, en el educativo o a través de los medios de comunicación, la literatura o el cine muestran un índice de interés en materia STEM, es decir, en ciencia, tecnología, matemática y ingeniería, que casi duplica el de las que no conocen ejemplos de mujeres que trabajan en este sector, ¿no? Es un 41% frente a un 26% de las que no lo tienen. Dar visibilidad a mujeres de éxito que puedan convertirse en referentes para las niñas interesadas en la ciencia y la tecnología es solo un paso más en el objetivo de impulsar vocaciones tecnológicas y desterrar los estereotipos de género en este sector. Es necesario identificar y poner en valor el trabajo realizado por investigadoras, científicas y tecnólogas y establecer oportunidades de mentoring que las pongan en contacto con jóvenes. Esto lo dice Pilar López, presidenta de Microsoft España, ¿no? Y tanto en este sector, que es quizá uno de los que más excluidos tienen a las mujeres, como en todos los demás. No es ya el hecho de que no se reconociera la labor de mujeres en el pasado, es que no podían dedicarse a ello, ¿no? Porque estaban dedicadas a otros temas. Entonces, es importante que les demos esos referentes. Y como muestra, un ejemplo en el que se visualiza muy bien esta desigualdad en el Callejero de Linares. Este y este es el Callejero de Linares, son casi 1000 calles. De esas casi 1000 calles, las que están en amarillo son de nombres masculinos y las que están en morado son nombres femeninos. De esas casi 1000 calles, solamente 27 tienen nombre femenino en comparación con las 219 del hombre, ¿no? Pero es que de esas 27, 12 son nombres de santas o de vírgenes, ¿no? Pero qué curioso,
En cuanto a los santos, hasta santos nos ganan los hombres, hay muchos más santos que santos, o sea, ni para eso estamos por encima, ¿vale? De las 15 que nos quedan, algunas de ellas son mujeres que son referentes nacionales, ¿no? Como Clara Campoamor, como Concepción Arenal, Isabel la Católica. De hecho, solamente 6 son mujeres linarenses o linarenses, ¿no? El año pasado se desarrolló un proyecto muy interesante por parte de asociaciones de mujeres, de nuestras compañeras de Mujeres Visibles, Arte 2000 y Mujeres Vecinales, donde se visibilizaban mujeres de nuestra ciudad, ¿no? Y una de las propuestas muy interesantes, me parece a mí, es dar el nombre de calle a mujeres relevantes de esta ciudad, y van a ser las propias estudiantes de secundaria las que decidieran qué nombre era, ¿no? Pues me parece muy acertado, porque además van a ser referentes que ellas van a conocer y les va a hacer trabajar sobre eso. Muy interesante. Cuando Ana y Carmen me propusieron o me confiaron la elaboración de este taller, a mí me dio un poco de vértigo, porque yo no soy de aquí, yo soy granadina. Entonces no tengo en mi memoria histórica, no tengo nombres de mujeres de Linares que pudieran ser referentes. Entonces, aparte de buscar en internet y de buscar en libros, aparte he preguntado a muchas mujeres de Linares, a ver cuáles son esas mujeres que a ellas son referentes para ellas y que están en su memoria, ¿no? ¿Vosotras cuáles me podríais decir? ¿Tenéis alguna mujer que os llame la atención, que hayáis dicho desde pequeñita o que conozcáis desde hace un tiempo, que os haya llegado? La modelo de Julio Romero. ¿Quién? La modelo de Julio Romero. La modelo de Julio Romero de Natalia Torres. de Castro. Natalia de Castro, exactamente. Aquí en Linares, bueno, muy conocida Carlota Refri. Una de las más. ¿Pero crees que es muy conocida? ¿Quién la conocía? ¿Cómo has dicho, Carlota? Carlota Refri. Refri. Los que hemos ido a la escuela de idiomas, yo creo. Pero porque tiene su nombre. Pero claro. A mí me suena Fanny Rubio. Carmen Linares. Cani Rubio, Carmen Carmen Linares. Linares. Pues todas esas mujeres a las que le he preguntado, como a vosotras, me han dado una serie de nombres que creo que es importante que también estén aquí, ¿vale? Pero algunas me han dicho, Chu, hay un reconocimiento que no se hace a las mujeres de los mineros de Linares. Se habla mucho de los mineros, del carácter de los mineros, de lo duro que era el trabajo en la mina, ¿no? De los jóvenes que morían, pues en parte por las condiciones laborales que tenían y en parte por las enfermedades que les generaban esas condiciones laborales, ¿no? Ese trabajo tan duro. De cómo el hecho de que Linares creciera tan rápido fue un núcleo al que asistieron al que vinieron muchísima gente de fuera. Linares creció vertiginosamente a principios del siglo pasado, a finales del XIX y principios del pasado. Eran jóvenes que venían buscando porque se pagaba más el trabajo de la minería que en el campo, por ejemplo. Entonces venían de fuera, eran jóvenes desarraigados, no tenían aquí familia, y en parte pues por el trabajo tan duro que tenían, porque sabían que iban a morir jóvenes, pues en muchos casos se gastaban el dinero en cuanto salían de la mina, se gastaban el dinero en los prostíbulos, en los burdeles, en las tabernas. Pero ¿y qué pasa con las mujeres de los mineros? Porque muchos tenían mujeres. Mujeres que hasta el año 1900 estuvieron bajando a la mina con ellos porque se lo permitían. En el año 1900 salió una ley que lo prohibía. Bueno, no eran muchas, pero algunas había. Prohibieron la bajada a la mina de las mujeres y de los niños. Entonces ellas se ganaban la vida pues como podían. De lavanderas, de sirvientas, de costureras, trabajando en el campo, vendiendo lo que pillaban,
como podían se ganaban la vida porque con el trabajo del hombre no era suficiente, no les llegaba. Tenían que hacerse cargo del trabajo de la casa, del trabajo de fuera, de los chiquillos, porque además es que los hombres no llevaban todo el salario a casa, como hemos dicho, ¿no? La mayoría se quedaba en las tabernas y en los cafés cantones y todo esto, ¿no? Se cargaban de hijos porque los mineros, sabiendo que iban a morir jóvenes, las cargaban de hijos porque eran recelosos de sus mujeres y no querían que después las mirara nadie. Cuanto más chiquillos tuvieran, menos la iban a mirar. Y no solamente eso, sino que fruto del alcohol, de la inseguridad de los hombres, pues sufrían maltrato, estaban apalizadas. No todas, no vamos a decir que todas fuera así, pero hubo una gran cantidad de mujeres que sí, que lo sufrieron, ¿no? Y para cómo se quedaban viudas muy jóvenes. Eran el último escalafón de la sociedad. Las mujeres viudas de mineros, muchas y demasiado jóvenes, luchando por alimentar a su hijo en el seno de una sociedad patriarcal, donde la pérdida del ganador del pan suponía sin duda un descenso en la escala social y entre las clases más bajas traspasar la frágil línea que separaba estrechez y pobreza. Esto lo he sacado de un estudio antropológico que he encontrado, ¿no? Mujeres cuya suerte era entrar a trabajar sirviendo en una casa, porque al menos se aseguraban su comida y llevar un jornal a casa. La mayoría eran analfabetas, como todas las mujeres jornaleras y campesinas en aquella época. No voy a decir que ellas fueran especialmente... porque no podían ir al colegio. En el momento en que tenían hermanos tenían que cuidarlos para que su madre saliera a trabajar. Y además las madres la guardaban celosamente hasta que se casaban, porque lo único que tenían de valor era su honra. Aún así, fueron mujeres muy valerosas, mujeres fuertes, un poco agrias de carácter, dicen, pero mujeres muy solidarias y muy generosas con sus iguales, con sus compañeros. ¿Vale? Y después estaban otras mujeres de las que no se acuerda nadie, que eran las prostitutas. En Linares llegó a haber reconocidos 57 prostíbulos. Eran muchas. Pues por lo que hemos hablado antes, por el rápido crecimiento de la ciudad, por la gran cantidad de dinero que se generaba en las minas, ¿no? Y el carácter de los mineros. Pues se atrajo una gran multitud de negocios que pretendían pues, abastecer de diversión a los que bajaban a la mina. A costa, como en la mayoría de los casos, de la salud y del cuerpo de las mujeres. Había cantinas, café cantantes, burdeles, con nombres muy sugerentes como Casa del Agua, La Melitona, La Jacabuena. Teniendo en cuenta las condiciones higiénicas del lugar, era muy normal que adquirieran enfermedades venéreas. Se contagiaban de uno a otro y hicieron necesario incluso que estuvieran registradas, tuvieran un carnet de meretriz y que pasasen la inspección sanitaria, por lo cual estaban contabilizadas, se saben quién eran y se sabe un poco de sus datos, y lo que se sabe también es que eran normalmente mujeres muy jóvenes, no superaban los 19 años de la edad media. Y después también tenemos, bueno, como siempre eran las repudiadas, las marginadas, ¿no? Y después tenemos a otras que sí tenían nombre, que han llegado a nosotros porque pertenecían a la clase acomodada, ¿no? Y tenían todas sus necesidades cubiertas y eran conocidas, pues aparte porque eran las menos, pues porque dedicaban su tiempo, porque como lo tenían, sus necesidades básicas estaban cubiertas, pues utilizaban su tiempo en ayudar a los más necesitados, a los más marginados, cosas que le honra también, ¿no? Como por ejemplo la condesa de Santa Engracia o como la marquesa de Linares, ¿no? De esta época, pues también destacan dos nombres de mujer. Una es Carlota Renfri,
y otra es Antonia López Arista. Aunque Carlota era 13 años mayor que Antonia, convivieron en la misma época en Linares, ¿vale? Y bajo la Escuela Oficial de Idiomas de aquí de Linares recibe su nombre desde el año 2007. Después tenemos a Antonia López Arista, que nace en Linares en 1887. Es también de familia acomodada, igual que Carlota, y es hija de Cecilio López Montes, ingeniero y líder del Partido Liberal de Linares. Empieza creando la Cunita del Niño Jesús en 1908 junto a su madre y otras compañeras, que es un ropero social para madres necesitadas en Cantarrana. Y allí, aparte de coser y de impartir bachillerato y magisterio, y encargándose de su funcionamiento hasta su muerte en 1918, muere muy joven, a causa de una epidemia de gripe. Las teresianas siguen su labor hasta el día de hoy, ¿no? ¿Y por qué se las reconoce tanto? Bueno, pues por el hecho de la formación a las mujeres, que en aquella época no era normal, tuvo que pelear mucho para conseguir que la institución saliera adelante. Pero también tenemos otras mujeres que han sido famosas, por ejemplo, por dedicarse a la música. Por ejemplo, Salud Ruiz fue cupletista en los años 20 y 30 del siglo pasado, una de las mejores cupletistas decían que era. Y después había cantadoras como Petra García, que era la niña de Linares, o Luisa Cortés, la Rincona, y Justida Romero fue bailaora. Eran reconocidas también, tanto a nivel nacional como aquí dentro de Linares, ¿vale? Y dentro de lo que es el mundo de la música tenemos también, por ejemplo, a Carmen Linares, actual, y a Lucía Marín, que es directora de orquesta, y a Marisa Montiel, que es una conocidísima pianista, ¿no? Tenemos también escritoras y poetisas, como por ejemplo Araceli Bailón Magán, Manola Gaitán Barragán, doña Manola la llamaban, Fanny Rubio, Ana Moreno y Yolanda Sarri Tejada, que son actuales, ¿vale? Tenemos actrices como Puche Lagarde o Natalia de Molina, también muy conocidas a nivel nacional. Tenemos profesionales y científicas como por ejemplo María Dolores Morales y Juana Baeza, que fueron las primeras mujeres tituladas en la Escuela de Minas de aquí de Linares y que además sentaron precedentes a nivel nacional en los años 60. Isabel Fernández Delgado, que es la primera mujer española invitada a dar una conferencia en el Congreso Internacional de Matemáticas. Y es también de aquí, es muy joven. Después tenemos dentro del ámbito del arte, de la pintura, pues, por ejemplo, a Antonia Naranjo París, que es pintora, a Ana Núñez, nuestra Ana, que es fotógrafa, y a Natalia de Castro, que la hemos nombrado, que fue musa de Romero de Torres y de Sorolla. No la conozco. No son linaresas, pero han sido adoptadas. Son las linaresas adoptadas, exactamente. Como por ejemplo Aura Galindo, que fue docente y poetisa también, escritora. O Mercedes Pereira Sánchez de León, que fue también docente y activista social. O Mercedes Rueda, que la conocemos todos, que fue también docente, escritora y feminista. Y después tenemos otras mujeres como por ejemplo Antonita Sánchez, que fue locutora de radio durante muchísimos años, o Lucía Ruiz Moreno, doña Lucy, matrona que trajo a una generación entera de y tiene incluso un reconocimiento en el paseo al lado de la ermita, ¿no? Con los jardines de doña Lucy y la placa. Y Carmen Baena, que es la señora que ha hecho la capilla de la Plaza de Toros. O sea, no es que la cuide, es que la montó ella, ¿no? Y después tenemos, por supuesto, a... Que se haga foto
que no he hecho con menos kilos y menos años. A ver, eso es lo que yo quería. Eso es lo que yo quería. Carmen comenzó su trayectoria deportiva como jugadora de baloncesto con tan solo 12 años, donde destacó como la mejor jugadora provincial el año siguiente. Con 15 años se traslada a Tarrasa, fichada por el Club Baloncesto Agut, gracias a su valía, pero decide dejar atrás esta andadura para volver a Linares. Y a su vuelta empezó a jugar al balonmano, por modalidad deportiva donde jugó durante 14 años. Con todas las dificultades implícitas que llevaba en aquella época el hecho de ser mujer deportista, ¿no? Después fue la primera mujer directiva del Club Deportivo Linares y ha seguido manteniendo su dedicación al mundo deportivo durante toda su vida. Pero además comenzó su andadura feminista reivindicando los derechos de las mujeres delante de los grises. Atrás quedaron años de manifestaciones en los que el insulto de las propias mujeres y hombres era muy significativo. Pero el caminar no se detuvo con las piedras colocadas en el camino. Además participó en el primer curso de mediadora social de Linares, ejerciendo dicha labor a pesar de las amenazas a las que se ven sometidas por parte de maltratadores, ¿no? Y inició su labor asociacionista en la Federación Vecinal, continuando como miembro de la directiva de la Asociación de Mujeres Hispanidad. Y Juliana Catalán, aunque ahora ya está jubilada, pero ha sido agente para la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, orientadora laboral y animadora sociocultural. Orientadora laboral de mujeres. Y de esto no se jubila, sigue siendo militante feminista y activista comprometida. Ha estado afiliada al PSOE y a OGT y su trayectoria participativa en asociaciones comienza como socia fundadora de la Asociación de Mujeres El Faro y es también socia fundadora del colectivo feminista Carmen Olmedo, socia de la Asociación de Mujeres Vecinales de Linares, miembro de Valén, la plataforma andaluza de apoyo al lobby europeo de mujeres, vocal suplente del PALEN en el Consejo Andaluz de Participación de la Mujer, miembro de Marea Violeta Jaén, socia de APRONSI y vicedelegada de la delegación de APRONSI Linares y socia de ARNUR. Se define a sí misma como militante y activista feminista, luchadora incansable por la igualdad de oportunidades de las mujeres y la justicia social. Su compromiso social está basado en la lealtad a sus principios y valores universalistas. Muchas gracias por estar aquí. Nada. A vosotros. Por haber pensado, ¿eh? A vosotras. No, para nada. Vosotros sí que estáis haciendo esta experiencia y otras, pero concretamente esta y de vosotras parte esta iniciativa. Entonces, muchísimas gracias. Vamos a ver. Contaros. Y tú no lo voy a leer, lo que no sabes que no voy a leer. No voy a contar más que lo que se puede contar. Que se puede contar. Ya hemos quedado en eso. Vamos a ver. Mi vida ha transcurrido como la vida de cualquier mujer. No ha tenido nada que destaque en cuanto al proceso que yo como mujer he tenido. Yo, lógicamente, por mi edad, y aunque tuviera menos también, me he educado y me he socializado en una sociedad patriarcal, está clarísimo, ¿no? Pero yo, en un primer momento, yo no era consciente de aquello. En mi casa yo nunca había notado que mis hermanos eran distintos. Yo era diciendo a mi hermano que aquí se nos daban a todos las mismas oportunidades, aquí todos estudiábamos, aquí todos colaborábamos. Pero cuando me empecé yo a dar cuenta de que esto de ser mujer tenía un coste un poquito elevado, pues fue cuando ya me empecé a abrir a lo público. Cuando empecé a ir al colegio, y yo veía que nos teníamos un colegio de niñas y había colegios de niños, y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué? Y yo se lo comentaba a mi madre, y mi madre decía, pues yo no he vivido eso. Toma ya.
O sea, lo que yo estaba viviendo, mi madre no lo había vivido. Mi madre nació cuando la Segunda República y ella conoció la escuela mixta. Es significativo contar los vaivenes que da la historia y cómo afectan a las mujeres. Entonces, mi madre no lo había vivido, pero yo sí lo viví. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Pues nada, que yo empiezo a notar aquello no era algo normal, pero sí era normal, era lo natural. Como era lo natural, pues no se conocía otra cosa, pues bueno, pues esto hay que aceptarlo así, ¿no? Hay que aceptarlo. Empieza a aceptarlo hasta que ya fui creciendo de adulta y bueno, por lo mismo que muchísimas mujeres, pues lo normal era, lo normal, lo natural, pues que te pusiera novia muy joven, que formara una familia, que tuviera hijos, aquello que ahora le llamamos el amor romántico. ¿Vale? Era lo natural. Ha salido la foto, ahora te lo contamos. Resulta que, bueno, eso era natural. Pero yo me empecé a dar cuenta que lo natural era la mayor de las trampas para las mujeres. Madre amantísima, esposa amantísima, hija, bueno, buenísimas todas. Pero, ¿dónde estaba yo? ¿Dónde estaba Juliana como persona? Yo que era madre nada más, esposa, hija. Claro, no me encontraba. Empecé a hacer un trabajo. La cabeza, yo tenía un lío que era una empanada, vamos. Mi cabeza, porque era un conflicto permanente cada interrogante que yo me ponía. Un conflicto porque en el momento que hacías algo que no era lo natural, puede ser algo como estudiar, cómo trabajar, cómo participar, no estamos hablando de nada malo, pues aparecía la culpa. Ya era egoísta. Eso era duro. Porque aquí ya eras mala madre, ya eras mala esposa, ya eras... porque no hacías lo natural. Pero bueno, yo me planteé que tenía que encontrarme a mí misma como persona. Y empecé, no teníamos otro medio en aquel tiempo, a leer a Simone de Beauvoir, a leer a Lidia Facón, a leer feminismo. Entonces no teníamos centros que nos ayudaran ni profesionales, teníamos que buscarnos la vida, ¿vale? Y entonces, ¿por qué yo me rebelaba? Porque yo no podía entender que en el año 1973 yo tuviera que depender de un hombre, de un marido, para abrir una cuenta corriente. Para vender algo, para comprar algo. Yo no podía hacer nada sin el permiso de mi marido. O sea, yo es que estaba disminuida como ciudadana. ¿Verdad? Yo no estaba en el mismo nivel de igualdad que el hombre. ¿Y por qué? Porque tenía que darme a mi marido permiso para abrir una cuenta. Pero como es que era lo que había que trabajar. Hasta que ya se pudo cambiar. Vosotras, las más jóvenes, ya habéis conocido otra época. Esto que estoy contando nos ha pasado hace muchísimos años. Eso está a la vuelta de la esquina. Sí, pero lo del sentimiento de culpa todavía lo tenemos, ¿eh? Sí. Cuando nos dedicamos a nuestra labor profesional, todavía el sentimiento de culpa y no te está dedicando tu hijo y está de abandono. No le dedica el tiempo, no le... Ellos no tienen culpa, ¿no? No, No tienen ellos culpa. no. A no ser que de vez en cuando se lo recuerde y dice, bueno, este fin de semana se olvida de eso. Os suena, ¿verdad? Que os suena, claro, os suena. Yo no miento, yo soy capaz de callarme, pero de mentir. Pues, en ese entramado mental estaba yo.
pasándolo muy mal, pero bueno. No sabía cómo tenía que hacerlo, pero tenía que hacerlo. Como digo, me fui apoyando en libros, convenciéndome a mí misma de lo que yo quería, y entonces descubrí el feminismo. No voy a decir que fue fácil, ¿eh? No fue fácil, pero sí fue posible. Y eso es muy importante. No fue fácil, pero sí fue posible. Tuve la suerte, la inmensa suerte de en esta andadura contar con la sororidad de mujeres. Mi madre, mis tías, mi amiga, mi hija, mujeres ayudando a mujeres. Llorábamos juntas, reíamos juntas. Lo que una aprendía se lo transmitía a otra. Y esa fue una inmensa suerte, una inmensa suerte. Y bueno, pues llegó un momento en que mi vida profesional, creo que no casualmente, transcurrió. Mi vida ha sido trabajando por y para la mujer. Es decir, mi compromiso personal y el compromiso profesional se unieron. Y estuve trabajando desde que abrieron los centros de información a la mujer en el año 90, 91, 91, 90 Andújar, 91 Linares y el resto después. Pues hasta hace 2 años, ¿vale? Muchas jornadas, muchos encuentros, mucha formación, muchos cursos, muchos bajones porque yo qué hacía, que no estaba donde tenía que estar, donde si a mí como mujer se me había dicho que tenía que estar. Eso sí, yo iba con mis 2 mochilas que eran mi hija. ¿Vale? Uno fuera mi madre, a mí nadie me daba facilidades para eso, con las niñas, pero yo iba con las niñas y también aprendíamos. Una historia normal, corriente. Empecé a trabajar aquí en el Centro de Información a la Mujer de Linares y por circunstancias que ahora no vienen al caso, pues me trasladé después a Baeza. Y allí he estado hasta que me jubilé. He trabajado como informadora, animadora, como orientadora laboral de mujeres, como agente para la igualdad, casi lo he probado todo. Y para mí el feminismo ha sido el poder yo decidir qué quiero de mí, qué quiero hacer con mi vida. No qué quiero de la vida, porque la vida unas cosas las consigue y otras no. Pero ¿cuál era mi papel en la vida como mujer? Ha habido que hacer muchos cambios en la vida personal, en la vida privada, en la vida familiar, incluso en la vida social, muchos cambios. Pero una vez que se hacen, yo me encuentro con quien yo soy, Juliana Capón. ¿Vale? El feminismo ha sido algo que además de enseñarme, de ayudarme, ha sido una lucha feroz porque el feminismo estaba muy desprestigiado. Ya se encargaron en la dictadura de desprestigiarlo, bueno, y antes, pero sobre todo en la dictadura. Aquí las feministas éramos, no lo voy a nombrar porque no me da la gana de nombrar lo que dicen. ¿Vale? Vale. Exacto. Era un desprestigio, ahora no. Ahora está un poco como de moda ser feminista. Se lleva. ¿A qué se lleva, Carmen? Aquí hay que apuntarse porque si no, perdemos caro.
Yo no lo veo mal, lo explico. Porque es una forma también de aprender. Si tú no te has planteado nunca el feminismo, pero como ahora se lleva, lo vas a conocer, pues mira, a lo mejor eso pues, ya está, es una forma de llegar a él. Pero claro, lo que no podemos hacer con el feminismo es desvirtuarlo. Al principio hablábamos que la lucha por la igualdad, porque era una forma, no de nos señalados estábamos, pero un poco menos que no nos prendiera fuego casi, ¿vale? El feminismo de la igualdad, ¿vale? El feminismo es, para mí ha sido, y creo que es, para muchas mujeres, es transformador. Si las mujeres nos transformamos, se transforma la sociedad. Porque nadie nos las va a transformar. Nadie. La tenemos que transformar nosotras. ¿Recordáis un refranillo que hay por ahí muy antiguo que dice: al que le duele la muela, al que se la saca? Claro, la muela nos duele a nosotras. Y por eso hemos aprendido. Y por eso hemos transformado. Y vamos a seguir transformando. ¿Vale? Feminismo es un pensamiento, un movimiento donde el sujeto político es la mujer, solo y exclusivamente la mujer. No mezclemos en el feminismo. No, la ecología es una cosa, el feminismo es otra. Vamos a poner que es la mujer, solo y exclusivamente. Todo lo que sea luchar por la igualdad, la liberación de la opresión que muchas mujeres todavía en este siglo sufren, eso es feminismo. Muchas gracias. Nada. Bueno, pues yo después ya no me voy a ir repitiendo. Pues, daros las gracias por haber sido las primeras mujeres que vamos a iniciar esta andadura, que espero que sea próspera, porque hay mujeres también muy valiosas en Linares. Y después de la lección que ella nos ha dado, no voy a repetir que yo también en el instituto teníamos las clases y teníamos una de niñas, dos de niños, ya lo ha dicho Juliana y ya lo ha explicado. Yo también me encontré con unas trabas cuando empecé a hacer deporte, no cuando empecé a jugar baloncesto, ¿no? Porque el baloncesto era el deporte que los papás conseguían y admitían que eran de niños. Entonces yo en mi casa tampoco he tenido esa sensación, porque en mi casa se ha vivido el deporte desde siempre y no he tenido la sensación de a mí mis padres no me han puesto trabas. Cuando nos fuimos a Tarrasa, y claro que yo era otro nivel de baloncesto, era otra forma de vivir, donde yo empecé en el AUD, era como aquí Santana, lo que pasa que allí eran 9.000 y pico trabajadores, con su barriada, con sus instalaciones deportivas y todo. Y yo llegué y fue por casualidad. Empecé a entrenar y dije para no perder la forma, puesto que yo jugaba aquí en Linares, y al verme y eso, me dijeron que por qué no me quedaba. Y dije que bueno, también pues, se me abría un mundo muy apasionante para mí, que entonces yo me encantaba el deporte, me encantaba el baloncesto, y se lo dije a mis padres, y mis padres dijeron, pues mira, si tú quieres quedarte aquí, nosotros lo que podemos hacer, pues yo tenía allí 2 hermanas, es que vamos a Linares, organizamos, vendemos la casa y nos tenemos. Pero yo conforme se acercaba, que ellos regresaban a Linares, a mí no me gustaba la vida allí en Barcelona, a mí me gustaba la alegría de mi tierra, me gustaba mucho, yo soy muy linarense, me gustaba mucho Linares, me gustaba, y yo decidí venirme. Bueno, mi hermana que si está loca porque me habían dado trabajo, fui a examinar a Barcelona, probé para la fábrica, tanto en oficina como en fábrica, que eso era un poco para que tuviéramos estas cubiertas, porque lo que más era que practicábamos el baloncesto, además una liga mucho más amplia que aquí era la provincial.
y yo decido dejar todo aquello de irme para mi tierra. Cuando llegué aquí a Linares, pues conocí a Adriano de Ares. Y fue muy gracioso porque va y me dice, pues si tú eres baloncesto, mi hermano, malísimo. Y digo, te vienes a jugar a balonmano. Bueno, pues di el salto al balonmano y ahí me encontré con un hándicap muy grande. Y es que muchos padres no dejaban a las compañeras nuestras jugar a balonmano, o jugaban a baloncesto, o no jugaban. Entonces, baloncesto estaban los del instituto, que yo estaba jugando en el instituto, la presentación, ellas querían jugar a balonmano, era un deporte de hombres. Y claro, yo le decía, madre mía, pero ¿cómo pueden ser tan monstruosos esta gente? Nada, iban allí los padres y se la llevaban. Y yo le decía, mucho, pero ¿por qué? Pero porque no podemos, si lo único que hacemos es venir y hacer balonmano, es lo único que ella hacía. Pues Adriano tenía que ir a hablar con ellos, convencerlos para que nos dejaran, porque claro, nosotros de la provincia pasamos a Segunda División Nacional, que fuimos el primer equipo aquí en la provincia de Jaén femenino en ascender. Jugamos en primera y luego ya se normalizó un poco al ir subiendo escalafones a nivel nacional. Los padres ya decían, oye, pues esto sí es, vamos a otro sitio, había una animación tremenda. Entonces fuimos a 5 campeonatos de España y estuvimos muchísimos años, pero fue horroroso porque no te permitían, un deporte de otra parte, nos decían de todo menos bonita en aquella época, por hacer un deporte que ellos entendían que eran de hombres. Entonces, yo ante eso yo notaba que no lo veía justo ni lo veía correcto. Y cuando empecé a trabajar me encontré con el hándicap de lo que era la diferencia salarial que tanto llevamos diciendo. Yo no entendía que si yo trabajaba en la oficina y llevaba un montón llevaba lo que era venta, lo que era taller, lo que era seguro, lo que era facturación, que yo tuviera, y la subida me la daban menos que el compañero, que no era porque estuviera cambiando el aceite y eso, sino que a mí la explicación que me dieron era porque era hombre y había ido a la mili. Pues mira usted, como yo le dije a mi jefe de personal, es que yo soy mujer, ni he ido a la mili porque no la hacemos, y si no me pongo un mono, ya está. Y me enseñó la puerta de la calle, como diciendo, o aquí traga, o... Y a raíz de ahí ya empecé a conocer a Miguel, y empezaron las primeras manifestaciones. Y íbamos a Jaén, nos tiraban agua por las ventanas, nos echaban porque íbamos pidiendo lo que era una igualdad en la cual nosotros creíamos y realmente la amábamos. Entonces nos encontrábamos ahí con esa sensación de vacío, porque no te entendían nada, éramos 4 locas, y por no decir la palabra que tú has dicho antes. Fue muy duro, pero a la vez fue una vivencia con las mujeres que estábamos, con las que formábamos, con esa lucha, esa gana de gritar que éramos personas y que éramos igual de libres que ellos. Que porque ellos tenían que tener unos privilegios que nosotros no teníamos a nivel laboral, personal, familiar y de todo. Fuimos dando pasos, y luego cuando hace ya muchísimos años sacaron lo que eran mediadoras sociales en contra de lo que era violencia, entonces era de género, luego fue machista, yo hice el curso y fuimos de las primeras que sacamos, tuvimos la oportunidad de hacerlo, y a raíz de ahí pues yo ya me puse a trabajar. Nos pusimos a pasar lo que era la federación primero, y luego posteriormente lo pasábamos en la asociación de vecinos, que era muy curioso, porque yo llevaba viviendo en el barrio toda mi vida. Y cuando decidimos pasar lo que era 3 tardes a la semana, mi compañera y yo, Autoración Mesa y yo, un voluntariado porque entonces el Centro de la Mujer solamente, y ahora abre por la mañana, y eso se creó, se hizo para que la mujer no se sintiera desprotegida, sino que tuviera un referente donde ella enterarse
donde ella que se le acompañase, donde se le abriera un poco de la situación en la que ella iba. Entonces nos especializamos en eso y pasamos. Y nos dimos cuenta que las vecinas no nos hablaban, ni los vecinos no nos decían ni buenos días. Madre mía, porque temían que si se paraban con nosotros, pensaran, pero que eso no pasó hace 40 años, que eso hace nada, que eran mujeres maltratadas o que ellos maltrataban a la mujer. Sí, que iban a hacer que sí. Bueno. Y tuvimos que dejar de pasar allí porque era totalmente, pasaba y decía, buenos días, vecina de toda la vida, te miraba. Entonces, dentro de la asociación que nosotros, que yo pertenecía, que era Mujeres Hispanidad, estábamos todas las tardes, que Mercedes lo sabe, en la Casa de la Cultura, que nos dio un local, y allí pasábamos lo que era todas las tardes. Ella ha vivido conmigo muchísimos episodios, e incluso ella me ha llamado, oye Carmen, esta mujer necesita ayuda, y yo se la hemos brindado, y de acompañarla, de informarla, de estar amenazada. Yo he vivido amenazado muchísimos años. En mi casa había el teléfono, me suena a las 3 de la mañana, a las 5, me han dicho de todo. Era un trabajo altruista que hacíamos y le echábamos un montón de horas. No teníamos de decir no. Incluso con Loli Marín, no sé, yo llamaba a Loli Marín a las 11 de la noche y he dicho, oye, que necesito para esta mujer, y la he tenido, ¿sabes? A Juliana también, cuando, sé que nos conocemos de tantísimos años, Mercedes. Entonces te das cuenta de lo que... La mujer cuando sufre esos episodios lo que busca es un amparo, y tenés que estar. Nosotros sabíamos el riesgo que corríamos, pero lo aceptamos, lo admitíamos. Cuando he sido política, que también he estado en la política, he llevado igualdad, aparte de otras, igualdad y deportes, por supuesto, aparte de otras estas, y yo he llevado también muchísimas mociones de mujer, y a mí me han sorprendido que me la hayan echado para atrás. Yo llevaba la igualdad a nivel salarial de mujeres y a mí me la aprobaron. Fíjate, llevaba la casa de acogida, a mí me la aprobaron, para casos extremos, para que esas mujeres no tuvieran, porque es que yo lo he vivido, esa desesperación, y qué hago con mi hijo, y por eso te digo que nos ha costado muchísimo, sí, pero que no estamos todavía, que ya la gente se cree que ya hemos logrado el oro y el moro, y no está logrado, se ha avanzado, claro que se ha avanzado aguantando insultos, pero es que ahora mismo hablas con crías más jóvenes, y la verdad es que yo no sé, digo, pero bueno, ¿qué pienso? ¿Qué cabezas tienen? Y bien con cosas normales, lo que nosotros nos está batallando, de que no te pongan la minifalda, de que no te... Y lo ven, que es que están enamorados de ella, que eso es que las quieren mucho. Y digo, vosotros lo que sois imbéciles, y perdona la palabra. Entonces, para mí lo que ha dicho Juliana, hemos tenido siempre ese desfase de saber si es que o estábamos haciéndolo bien o estábamos haciéndolo mal. A mí la verdad es que he tenido gente a nosotros, a nuestro lado, y nos hemos siempre apoyado muchísimo, nos hemos apoyado muchísimo, nos hemos llamado muchísimo, y hemos concienciado, y aparte es que ya no era conciencia, es que no lo creíamos que se podía ir cambiando. Y de hecho, ha habido cosas que gracias a todo ese esfuerzo, y yo ahora digo, no sé, espero que no retrocedan porque estamos viendo cosas, ¿me entiendes? Y para mí ha sido muy positivo, y me gusta la iniciativa que habéis tenido, porque es verdad que sí es verdad que hay muchas mujeres. Nosotros en Hispanidad teníamos un premio que era Mujeres Linares, en la cual hacíamos visible a 12 mujeres que su historia era tremenda y nos sacábamos del olvido. Eso vamos a ver si también se ¿sabes? Y se sacaba del olvido. Y quisiera que vierais cómo nos daban los escritos los hijos, porque ella no lo sabía,
en trocitos y teníamos que casarlo y se han vivido historias que no podíamos leer. Tú has leído muchas veces y tú, Floriana, no se podían leer, ¿sabes? Y para mí eso a mí me llenaba una barbaridad. Y es algo que se perdió, la verdad que era para mí era muy hermoso. ¿Sabes? Ese no me acuerdo. ¿Tú te acuerdas? Sí, ahora me contaré lo que tenía. No, yo es que no quiero interrumpir, me parece No, que estoy interrumpiendo, me da no, un tono. Pero es verdad lo que dice, que yo por mi trabajo y porque, bueno, tengo mucho contacto con gente joven, en el tema de fotografía y el tema de... Y es curioso, los pensamientos, a mí se me revuelve la mujer que llevo dentro y se me revuelven las tripas de ver, en plena época en la que estamos, no que me lo hayan contado, es que yo lo he visto. Que yo he visto a chicos cuando han pasado a hacerse la foto de la orla, eso te va a poner con unas cosas de... Digo, ¿y esos padres quiénes son? O sea, son los padres de los amigos de... que ha hecho referencia a eso, a la nueva, y ahora que está de moda el feminismo, pero el feminismo, bueno, como ustedes están diciendo, ¿no? Están hablando. Yo la verdad que pido que también se trabaje mucho, vamos, yo desde mi ámbito procuro hacerlo con mi hija y con mi hijo. Procuro hacerlo desde mi ámbito ahora mismo como padre, pero sí es verdad que hay una asignatura ahí que se nos está un poco escapando. Creo que se nos está escapando. Yo quiero comentar una cosa. Sí. Los hombres tienen un papel muy fundamental. Claro, la educación. ¿Sabéis lo que vosotros tenéis que hacer? En los ámbitos donde vosotros movéis, remover, como nosotros removemos los obstáculos. En mi currículum pone que En lugar de, amo de casa. claro, en lugar de decir, ya están así las feministas están locas, no. Concienciar a vuestro entorno, a vuestros compañeros de trabajo, a vuestros compañeros de peña. Claro que tenéis, no se trata de que nuestro espacio, o sea, no se trata de que yo te deje mi espacio para que reivindiques, no. Coge tú donde estás y remueve todos los obstáculos que hay y lucha por la igualdad. Que mira si nosotros lo tenemos difícil, pues vosotros lo tenéis más difícil todavía. Tú fíjate, yo, por ejemplo, fui la primera mujer directiva en el Club Deportivo Linares. Y a mí no me llamaban para la entrevista y ya dijo el presidente, y claro, porque una mujer va a entender de fútbol, no un robo. Y claro, ya el presidente y el vicepresidente, como yo llevaba relaciones públicas y llevaba la prensa, pues dijo, mira, nosotros no te vamos a contestar más, llama a Carmen. Y me acuerdo que me llamaron de la serie y me dicen, ¿te puedes pasar por la radio? Bueno, pues vamos a hablar de fútbol. Y sí vamos a hablar de fútbol, pero primero me tenían que grabar. Claro. Sí lo decía. Claro, sí. Y entonces yo me negué rotundamente. Es que me fui. Es que me cogí mi puerta y me fui. Y a raíz de ahí ya empezaron. Porque sabes de fútbol. Fíjate, tú una mujer sabiendo de fútbol. Y es lo que pasa, eres mujer, te metes en el campo. Que ellos han estipulado que es suyo, que es de hombre. Pero eso va a cambiar, ¿sabes? eso va cambiando poco Sí, a poco. bueno, El otro sí, día- vamos cambiando. Va cambiando, pero mañana Sí, jugaban el Barcelona y el Claro. Atlético y el Madrid femenino. Claro, la primera vez de la historia. 60.000 y pico de después personas. de puesto la técnica preliminar y después de con los micrófonos cerrados, le he dicho, digo, hay cosas que llevo 30 años reivindicándolas y las sigo reivindicando. Teresa, Anda que no. hay cosas que se han avanzado, pues otras las seguimos reivindicando. Y seguiremos, estoy a un largo tiempo. 30 años. No, Jamás lo hubieras pensado. el año pasado. Y a mi hija la puedo educar igual, pero si luego llegan al colegio y a mi hija le dicen que ellas no pueden jugar al fútbol porque son niñas, Bueno, me eso vienen ya y me dicen, mamá, ¿qué hago yo? ¿Me parto la cara con
con las madres de los niños que le han enseñado a las madres a decirle a los niños, a las niñas que no pueden jugar? Pues fíjate si ya. Pues para eso digo yo que tendría que haber una figura en el colegio, un pilar que Lo hay, Gloria, lo hay. Ahora que sean más altos o menos altos, pero lo hay. Hasta equipos mixtos en los colegios. Además, mi prima no sabe, yo ya sabía. Sí, ahora hay agentes de igualdad en todos los colegios. Cuando eran más chicas yo le decía, es que a mi hija empiezan con 4 o 5 años, que es cuando empiezan a jugar realmente en el patio, y que no las dejan jugar. Y dejan jugar a las dos niñas que ellas consideran, igual que son, ¿qué te digo yo? Menos femeninas, entre comillas. A protestar. A protestar. Pero bueno, eso también un poco forma parte de la filosofía del centro. Del centro, Yo he estudiado en el exactamente. Colegio Santa Teresa Doctora, los que sois de Linares lo conocéis. Es un centro marginal, bueno, donde yo era la primera que jugaba fútbol. Y Mercedes no lo sabe, que ningún nosotros tipo de jugamos 3. problema claro, en ese caso de igualdad. jugar. Entonces, la filosofía de los centros es importante. Claro, ahí está. Pero, ¿Y de dónde parte la filosofía de los centros? De la parte directiva, la parte de los papás, la parte de las asociaciones, en la que si la mente dominante es machista, Claro. no te van a dejar jugar. Y hay todavía muchos Y ahí es donde machistas, debemos de maestros y partir. maestras. En el que la mente dominante y quien organiza tiene que tener una formación. Y formación en igualdad. Y actualmente, pues, muchísimos jueces profesionales a todos los niveles en los que no están formados en igualdad. Con lo cual, y ahí partimos, y ahí es donde vamos, y eso es lo que tenemos que reivindicar. Y si a tu hija no le dejan jugar en el patio del colegio, está muy claro que habrá alguna manera de, en los recreos, hacer que las niñas jueguen a fútbol y sociabilizar ese tema. Y para eso están también las AMPA, Para eso están las AMPA, para eso están los directivos y para eso estáis los papás. tienen que imponer cuotas, ¿no? En mi caso, por ejemplo, cuando yo daba clases de educación física en Arrayanes, que también lo conocéis, porque yo he ido pasando, y además os digo una cosa, son los centros que a mí me han enriquecido como persona, como mujer, como profesional, porque esos valores y esas desestructuras sociales son donde realmente se puede trabajar. Nosotros montamos una liga de voleibol porque allí los recreos eran salidas de urgencia al hospital, porque se aporreaban, porque se peleaban, porque se mataban. Es decir, hay que buscar algo, elementos, que tú cambies eso. ¿Cómo se cambia? Pues formando una liga de vóley, donde la gente más conflictiva, los chicos y las chicas, eran los que realmente organizaban esa liga. ¿Qué pasa? Pues que hay que trabajar, que hay que hacer sociogramas, que hay que investigar por qué esto pasa. ¿Por qué pasa? Porque ha pasado 80 años, 100 años, 300 años. No, y hay que protestar y hay que abanderar la protesta. Y no cambiar. Habla y asienta, es que no puede ser. A mí me preocupa que con todo lo que estamos, yo soy la primera vez que vengo y agradezco la invitación, que después de tantos años de lucha y de tantos años de ir trabajando para conseguir igualdad, he asistido en los últimos meses a varias reuniones donde todo el mundo coincide que las generaciones adolescentes actuales son mucho más violentas y más está fallando algo. Está fallando la perspectiva y la sociedad que hay ahora mismo. De que desde ámbitos institucionales se trabaja, se hablaba aquí de las escuelas están para formar las familias, para educar. Los valores salen de la familia. Claro, si a un profesor se le quita el principio de autoridad, en el momento que un padre va y le echa la bronca al profesor delante del niño y empezamos a romper una cadena que es lógica, ya se rompe todo. Y si esos padres además en el ámbito familiar inculcan unos valores que los niños refuerzan y empoderan en el grupo
adolescentes de 14, 15, 16 años, estamos yendo en sentido contrario. Que vamos hacia atrás. Hay una cosa que está fallando y que es que vivimos en sociedad y además estamos muy influenciados por los medios de comunicación, por el acceso que tienen ahora, la televisión y cómo el mundo de la publicidad, del ocio y de las redes sociales. Yo quería decir una cosita, quería escucharos. Antes os he comentado que la línea de educación ahora va a ser bastante importante dentro de lo que es el instituto. Teniendo la directora que viene de esa línea, nos ha hecho hincapié en que vamos a trabajar mucho con programas de educación. Estamos viendo que la brecha generacional no se ha llevado a la violencia de género, no se ha llevado nada de esto, entonces pues queremos ver cuál es el problema de que hemos vuelto, en ese sentido hemos vuelto 40 años atrás. Antes controlaban a nuestras madres y ahora controlan a nuestras hijas. Entonces hay que ver qué es lo que ha pasado, básicamente, porque nosotros, gracias a vuestras actitudes en ese momento, vuestro trabajo, pues ha habido una generación en la que sí se han mantenido esos derechos, se ha luchado por esos derechos y ahora es como si volviésemos atrás. Los institutos están, y yo creo, por lo que también estamos tanteando, que mucho es que el equipo no está formado. La perspectiva de género no está en todos lados, aunque lo digamos, lo gritemos y estemos todo el día diciendo que el género y pensamos en ello, la economía tiene que basarse en economía de género, la perspectiva tiene que estar. Tiene que ser una materia transversal. Efectivamente. Todo tiene que tener esa perspectiva porque si no, no estamos haciendo nada. Luego, en 2001. ¿Cómo te viene una carrera a ver? Pues nada,